Reminiscencias relacionadas al yorei. Solicite yorei a cualquier hora. En la casa de Metsusama, entre hombres y mujeres, había siempre 14 o 15 dedicantes que junto a él servían en la obra divina de diversas formas. Metsusama comenzaba a trabajar muy temprano y terminaba a las 2 de la mañana. En ese espacio de tiempo, las personas que lo servían tenían que trabajar ordenadamente con un ritmo intenso. Así, algunas recibían purificaciones. Todos los días, a una hora preestablecida, Metsusama transmitía yorei a los dedicantes que estuviesen purificando y que por medio del encargado lo hubiesen solicitado anticipadamente. Esos pedidos generalmente eran hechos por el encargado durante el desayuno. Si él le decía a Metsusama, fulano se encuentra en tales condiciones, por eso solicito a usted que hoy le transmita yorei. A las 17 horas, esa persona podía ir a recibir yorei. Eso ocurría más o menos en 1953. Observando el estado de la persona, si la purificación era pequeña, Metsusama le transmitía yorei rápidamente en 2 o 3 minutos. Sin embargo, oí decir que a las personas que se encontraban en grave estado o a aquellas cuyo sufrimiento era intenso, Metsusama le transmitía yorei durante largo tiempo. Parecía que la duración del yorei dependía del estado de la persona. Había dedicantes que, aunque estuviesen en purificación, no se daban cuenta de eso. Muchas veces, cuando él notaba el estado de algunas de ellas a la mañana, a la hora del saludo diario, Metsusama le decía, «Usted tiene un semblante abatido. ¿Cómo se siente?» Entonces, esa tarde le transmitía yorei. Además, también oí decir que estaba determinado que cuando alguien se sentía mal, debía solicitar yorei a cualquier hora, si se trataba de un mal repentino. También se podía solicitar, aunque Metsusama estuviera en plena actividad. Así, en los casos en que no se podía dejar a la persona sin recibir yorei, Metsusama usaba algunos minutos de su tiempo, especialmente para transmitirle. Parece que algunas personas llegaban a recibirlo 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche. No obstante, la sobrecarga de tareas de Metsusama. Un dirigente del templo filial. Experiencias de yorei con los hijos. Cuando Metsusama residía en Oomori, había allí muchos enfermos en un estado que requería internación. Eran enfermos mentales o tuberculosos y nosotros convivíamos con ellos. Metsusama, tomando a esos enfermos como base de sus experiencias, le transmitía yorei todos los días haciendo muchas investigaciones. Puedo asegurar que todo eso sirvió como cimiento para el futuro. Yo también tenía un organismo frágil y siempre recibía yorei de Metsusama. Paralelamente, él realizaba experiencias dándome solo verduras para comer, o sea que investigó cuánto una persona se torna realmente fuerte y saludable alimentándose solo con verduras. Este tipo de alimentación fue prescripto no solo para mí, sino para mis hermanos también. Parece que Metsusama realizó varias experiencias a través de sus hijos, haciendo investigaciones que no podrían hacerse con personas que no fuesen de su familia. Yo, por ejemplo, en esa época fui atacado varias veces de parotiditis, inflamación de la parótida, y sufrí intensamente.
Aunque era un niño, recuerdo que Misusama realizó una experiencia para saber la diferencia entre la cura, no hacer nada, dejando la dolencia a cargo de la naturaleza, o tratarla con Yorei, un pariente. Lloré hasta el momento de la partida. El hecho aconteció el día 5 de mayo de 1945, cuando Misusama se disponía a viajar de Atame hacia Hakone. En esa época yo estaba con una purificación en las caderas y como no podía moverme, me quedaba en la casa de Misusama en Atami, el solar de la montaña del este, recibiendo Yorei de él todos los días. En el momento de su partida hacia Hakone, yo no estaba en condiciones de moverme. Anteriormente, Misusama ya me había dicho, como usted no puede acompañarme, vuelva a su casa y después trasládese a la casa de una persona que transmita Yorei muy bien. Yo estaba decidido a hacer eso y la noche anterior a la partida de Misusama le dije al señor Inoue, su secretario, mañana, cuando él parta, volveré a Yokosuka. A la mañana siguiente, antes de salir, Misusama me transmitió Yorei y me dijo, quédese un poco más aquí. Reciba Yorei del señor Nakajima, pues ya le pedí a él que le transmita. Así, aun estando atareadísimo, Misusama se preocupó a tal punto por mi estado. Un miembro calificado. Nadie transmite Yorei mejor que yo. Cierto dedicante que se hiciera miembro después de ser curado de tuberculosis, tuvo una recaída y comenzó a expectorar catarro mezclado con sangre. Pensando que dedicar en tales condiciones de salud solo causaría trastornos, resolvió volver a su casa y cierto día después de recibir Yorei de Misusama, le comunicó su decisión. Misusama entonces le dijo, su estado es realmente muy grave, no es nada fácil, mas sepa que nadie transmite Yorei mejor que yo. Naturalmente, si quiere puede volver para su casa, pero no tiene el deseo de permanecer aquí. Oyendo estas palabras, esa persona tomó la siguiente resolución. Sea como fuere, mi vida fue salvada por él. Si yo no tuviera más cura, ¿qué puedo hacer? Ya que él se está ofreciendo, continuaré aquí sirviendo en lo que pudiere. Así pidió permiso para continuar sirviendo a Misusama y de allí en adelante fue obteniendo grandes mejorías. Hasta hoy continúa sirviendo en perfecto estado de salud. Misusama absolutamente no forzaba a nadie a obedecer su voluntad. En sus palabras, si quiere puede volver, no obstante también puedo continuar transmitiéndole Yorei, revela su benevolencia. Escuchando este caso, quedé profundamente conmovido. Un dirigente del templo filial. Con el Yorei, la cantidad de sangre aumenta bastante. Cierta vez, un servidor se desmayó en la escalera de Hekyunso a causa de una anemia. Oí decir que al tomar conocimiento del hecho, Misusama vino corriendo y así, tomándolo del cuello, le transmitió Yorei. Cuando volvió en sí, el servidor vio a Misusama arrodillado sobre él, transmitiéndole Yorei diciéndole, «Ah, ¿recuperó los sentidos? ¡Qué bien! Le hice una transfusión de sangre». Esa persona, cuyo desmayo fue motivado por la anemia, se recuperó totalmente con el Yorei de Misusama. Recuerdo que una vez oí de Misusama, con el Yorei la cantidad de sangre aumenta, de modo que entiendo perfectamente lo que aconteció en aquella ocasión. Cuando un servidor cometía algún engaño o falla, Misusama nunca lo reprendía directamente, recomendándole que prestase más atención,
Simplemente le decía, su cabeza está en purificación. Voy a transmitirle Yorei. Y realmente le transmitía. Hasta ese momento, la persona no había percibido lo que le estaba aconteciendo, pero después de recibir Yorei, entendía que su cabeza efectivamente no estaba funcionando bien. Después de eso, no cometía más engaños. Así, Meisusama transmitía Yorei en cualquier circunstancia. Un dirigente del templo filial. Transmitiendo Yorei con seriedad. Enseguida que me hice miembro, mi hijo recibió una purificación parecida al cólera. Asustada porque se trataba de una purificación muy severa, me apresuré a llevarlo hasta Meisusama. Cuando vio a mi hijo, Meisusama dijo, «Está muy mal. Si usted hubiese demorado un poco más, no hubiera podido sobrevivir». Y comenzó a transmitir Yorei al pequeño con gran seriedad. Después de un tiempo, mi hijo comenzó a decir, «Mamá, mamá». Meisusama entonces dijo, «Ahora no hay más peligro». ¡Qué cansancio! Déjeme descansar un poco. Después de decir esto, comenzó a fumar un cigarrillo como si lo estuviera disfrutando intensamente. Al observar la postura de Meisusama durante la transmisión de Yorei a mi hijo, sentí por él una profunda gratitud y respeto. Un miembro calificado. Si una persona quiere recibir Yorei, debe solicitarlo. En aquella época, 1942 o 1943, yo me encontraba en condiciones físicas tan lastimosas que si no recibía Yorei de Meisusama, todas las veces en que había entrevista, sufría insoportablemente. Sin embargo, como él estaba siempre atareadísimo, yo vacilaba y no le pedía Yorei, para no incomodarlo. Entonces, empeoraba a tal punto que como no podía aguantar más, me veía obligado a recurrir a él. Entonces Meisusama me decía, fue muy penoso mirarlo. Yo me decía a mí mismo, ahora va a pedir, va a solicitar Yorei. Pero usted no lo hacía. Dicen que tener vacilaciones es pecado. Yo no puedo ofrecerle Yorei. Para que una persona reciba Yorei, debe solicitarlo. Por eso, si usted no pide, no están las condiciones para que reciba. Y continuó. Si fuese solo su cuerpo, no tendría importancia. Pero ahora Dios está trabajando a través de él. En el caso de que le ocurra alguna cosa y usted vaya al mundo espiritual, no calcule cuántos trastornos causará Dios. Uno de los motivos es que su cuerpo es como un cartel. Por eso, no hay necesidad alguna de andar con rodeos. Usted debe recibir Yorei. En caso contrario, usted me causará problemas. Estas fueron las santas palabras que Meisusama me dijo. Hubo una época en que Meisusama tenía entrevistas con sus discípulos en los jardines del solar de la montaña del este. En esas ocasiones también decía a otros servidores, traigan una silla para él. Tiene dificultades para permanecer de pie. Con estas palabras hacía que alguien me acercase una silla. Podemos decir que Meisusama realmente comprendía el sufrimiento de los demás. Siempre me trató bien. Así despertó en mí el sentimiento de que por Meisusama yo haría cualquier cosa. Un miembro calificado. Emocionada, se arrodilló a los pies de Meisusama. El hecho ocurrió más o menos en 1949, cuando Meisusama residía en Hekyun-so, y tuve una entrevista en la sede provisoria situada en el barrio de Shimizu.
Meisusama siempre asistía a esas entrevistas y al término de ella transmitía Yorei a las personas que se lo habían solicitado en forma especial y particular. Creo que a dirigentes, miembros calificados, responsables de filiales, etc. Desde He Kyun-soo, una persona traía el almuerzo para Meisusama y luego retornaba, pues él acostumbraba a permanecer en la sede hasta las 3 de la tarde, entrevistándose con varias personas. A veces, antes de retornar a He Kyun-soo, iba hasta el Valle Celestial. En una de esas ocasiones, la señorita Miyako, hija de Meisusama, se sintió mal súbitamente e inmediatamente telefonearon al lugar donde él se hallaba a fin de comunicarle el hecho. Enseguida fueron avisados de que Meisusama dijo: «Voy inmediatamente». Así fue como la señorita Miyoto, una dedicante, quedó esperándolo en el camino de He Kyun-soo. En eso apareció Meisusama, jadeante, sosteniéndose el faldón del kimono. Cuando vio el aspecto saludable de la joven que lo esperaba en la puerta, le dijo: «Ah, usted ya está mejor. ¡Qué bueno!». Meisusama había confundido el nombre de su hija con el nombre de la dedicante, pues eran muy parecidos, y pensó que esta última era quien estaba mal. Entonces la señorita Miyoto le dijo: «No soy yo, es la señorita Miyako». Y él respondió aliviado: «Ah, ¿es Miyako?». Observando esa reacción, la señorita Miyoko, que pensó que Meisusama había vuelto por causa de su hija, vio que había retornado por causa de ella, una dedicante. En aquel lugar, el camino de Shimizu hasta He Kyun-soo es escarpado, con subidas, y hasta nosotros quedamos jadeantes y cansados al recorrerlo. Comprendiendo el sentimiento de Meisusama, que viniera corriendo para transmitirle Yorei lo más rápidamente posible, la señorita Miyoko cayó a sus pies sintiendo que no era merecedora de tamaña consideración. Un dirigente de templo filial. No hacía distinción entre sus parientes y los extraños. Este hecho sucedió en la época en que estaba hospedado en el solar de la montaña divina para recibir Yorei de Meisusama, pues estaba enfermo de tuberculosis. Las personas que iban a recibir Yorei, fuesen parientes o dedicantes, debían solicitarlo antes del desayuno. En el momento de Yorei, cuando me atrasaba, yo me quedaba sentado detrás de todos a la espera de mi turno. Algunos de los dedicantes a veces me hacía pasar primero diciendo: «Venga ahora». Pero Meisusama intervenía: «No puede. Respete el orden». De esta forma no permitía de manera alguna que por el hecho de ser pariente se alterase el orden. En ninguna circunstancia Meisusama hacía distinciones entre sus parientes y los extraños. Un pariente. Venga, aunque sea gateando. En mayo de 1946 fui a Hakone, donde lo pasé muy mal, porque no podía moverme más. En esa ocasión, Meisusama dijo: «Déjenlo hospedado en la Casa de los Pájaros, lugar de descanso para las personas que iban al Shinsen-kyo de Hakone». Los síntomas de la dolencia eran idénticos a aquellos que yo había sentido anteriormente, cuando fuera desahuciado por los médicos. Como mi caso era muy grave, una dedicante fue a preguntarle a Meisusama qué pensaba de mi estado. Él respondió: «La verdad no tiene más cura. Sin embargo, como está sirviendo a Dios, no puedo dejarlo morir. Si él muere, va a causarme trastornos». En esa época yo dedicaba ofreciendo un poco de arroz y Meisusama lo tuvo en consideración. Al día siguiente me mandó a decir: «Venga que le voy a transmitir Yorei».
Como yo estaba muy mal, no estaba en condiciones de ir hasta él, de modo que le pedí a la persona que me trajo su mensaje que le dijera que yo no podía ir. Meisusama, no obstante, me mandó a decir: venga aunque sea gateando. Si no viene hasta aquí, yo no le transmitiré Yorei a usted. Pensé, ya que dice que solo me va a transmitir Yorei si yo voy hasta él, entonces iré. Y fui, con bastante esfuerzo, descansando a todo momento, dando 2 o 3 pasos, parando de nuevo hasta llegar junto a Meisusama y recibir Yorei. Si se sintiera mal, venga a cualquier hora, me dijo. Aquella misma noche, a las 2 de la madrugada, me sentí tan mal que le pedí a la persona que me estaba cuidando que fuese a solicitarle a Meisusama que me transmitiera Yorei. Como él me mandó decir que fuese inmediatamente, aun siendo de madrugada, fui hasta sus aposentos. Meisusama estaba escribiendo caligrafías de la imagen de la luz divina. En cuanto llegué, dejó de hacerlo y comenzó a transmitirme Yorei. Cuando terminó me dijo: usted debe estar con ganas de comer algo dulce. Aquí tiene de todo. Tome lo que quiera. Diciendo esto, agarró un enorme manjú, dulce japonés, y me lo dio. Nunca olvidaré lo delicioso que estaba ese dulce. Durante el tiempo que estuve en cama, Meisusama sacaba un poco de cada plato de su propia comida y lo enviaba para mí. Jamás podré olvidar tanta delicadeza como la recibida en esa oportunidad. Un miembro calificado. ¿Por qué no pide Yorei? El hecho que voy a narrar aconteció en una ocasión en que llevamos a Meisusama a la estación del ferrocarril de Kioto, después de un viaje de difusión que él realizó en el otoño de 1953. Al ser llamado por él, me presenté y le pregunté: ¿desea alguna cosa? Y él respondió: no, es que mirándolo casualmente, noté que usted está abatido. Como quedé preocupado, lo llamé para ver qué le ocurre. Tomado de sorpresa, le conté en pocas palabras que estaba purificando. Entonces me dijo amablemente: si está en purificación, ¿no le parece que no tiene sentido que no me pida Yorei? Cuando llegue a casa, véame inmediatamente. Así, por primera vez, fui hasta Hekyunso para recibir un Yorei individual de Meisusama. Con una sola vez que me transmitió, pasó el malestar que sentía en la región del estómago. Un dirigente de templo filial. Dios es así. Meisusama era justo en todas las situaciones y muy cariñoso con los dedicantes, por eso imaginé que Dios sería así. Cuando yo estaba dedicando en Kaminoe, contraje panadizo, inflamación de los tejidos adyacentes a las uñas de los dedos de las manos o de los pies, generalmente acompañada por infección y formación de pus. Cierto día a las 10 de la noche vinieron a avisarme que Meisusama me llamaba. Fui inmediatamente de pijama, como estaba, y lo encontré de pie cerca de la sala del teléfono. Allí me dijo: para quien hace el servicio de cocina, debe ser horrible tener problemas en los dedos. Y diciendo eso comenzó a transmitirme Yorei. Meisusama era así, una persona muy gentil, un servidor. Hacer relucir una famosa espada o dejarla sin brillo solo depende de nuestro pensamiento. Fue allá por el comienzo, en los primeros días de nuestra institución.
Nosotros que estábamos al servicio de Misusama recibíamos Yorei de él diariamente. Por más atareado que estuviese, nunca se olvidaba de transmitirnos Yorei. En cuanto tenía un descanso nos mandaba llamar. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando a eso y como estábamos siempre cerca de él, por cualquier pequeña purificación, íbamos a pedirle Yorei. Cierto día fuimos llamados a la presencia de Misusama, que nos dijo: a todos ustedes le fue entregada la famosa espada del señor Masamune. Hacer que ella reluzca o pierda su brillo depende exclusivamente del pensamiento de cada uno de ustedes. Así fue que todos nosotros, sintiendo una repentina timidez, no osamos pedirle Yorei por 4 o 5 días. Entonces fuimos nuevamente llamados a su presencia. Cuando nos presentamos, él nos dijo: ustedes parecen un columpio, no tienen idea de lo que se llama término medio. Y diciendo esto, nos transmitió Yorei. Un servidor. Es como si no tuviera cabeza. Como mi organismo era bastante más débil que el de los otros dedicantes, yo siempre pedía Yorei a Misusama. Un día él me dijo riendo: cuando ustedes acumulan impurezas en el organismo, tráiganmela a mí. Yo las limpio, los renuevo, soy un removedor de las impurezas del espíritu. Aunque estuviese atareadísimo, él siempre nos transmitía Yorei con buena voluntad. Cierta vez, sorprendido por mi falta de inteligencia, le dije a Misusama mientras recibía Yorei: por causa de mi necedad, siempre estoy dando trabajo a todos. Él, entonces, me ponderó trayéndome un gran confortamiento. La necedad no es nada. Reconocer que se es necio es algo magnífico. Los hombres de hoy en día parecen tener la cabeza obstruida, una cabeza que absolutamente no funciona. Es como si no tuviesen cabeza. Un servidor. Yo soy un calderero. En la época en que Misusama estaba en Oomori, había entre los dedicantes que trabajaban a su lado muchos que parecían medio enfermos. A pesar de eso, Misusama los utilizaba acomodando algún tiempo disponible en su día de intenso trabajo para transmitirles Yorei. Muchas veces él decía bromeando: yo parezco un calderero, porque voy arreglando y utilizando teteras sin pico y cacerolas sin tapa. Un servidor. Percibía inmediatamente cuando el pensamiento era confuso. Cuando yo dedicaba junto a Misusama en la época en que estaba en Tamagawa, sufría espiritualmente cosa de la que padecía intensamente. En esos momentos yo me dirigía a las habitaciones donde Misusama estaba trabajando, haciendo imágenes de Kannon, por ejemplo, y le pedía: permítame recibir la luz divina. Y me quedaba quieto, sentado en un rincón de la habitación, pues así, al estar cerca de él, mi sufrimiento acababa y yo me sentía aliviado. En tales ocasiones, aunque yo permaneciese allí el día entero sentado o vencido por el cansancio, terminase cabeceando. Él nada decía. A las 3 de la tarde compartía su comida conmigo, dándome un trozo de dulce. Mientras tanto, si mi pensamiento comenzaba a perturbarse y me ponía a divagar sobre cosas inútiles, Misusama lo percibía de inmediato y decía: si no tiene nada más que hacer aquí, ya puede retirarse. Un servidor. Es mejor ser una persona que recibe la gratitud del prójimo que ser una persona importante. En 1945
año en que terminó la guerra, yo tuve problemas en las caderas. En esa ocasión se me apareció el espíritu de mi hermana, el cual me dijo que luego de ser salvado por Mesusama debería servir en la obra divina, y por eso era necesario a toda costa pedirle Yorei. En esa época yo no creía en espíritus ni en cosas espirituales. Igualmente, por intermedio de un miembro calificado, me decidí a pedirle Yorei a Mesusama. De cualquier forma, en ese lapso quedé completamente sin equilibrio y no podía ir hasta él ni siquiera cargado. El miembro calificado se sintió constreñido en incomodar a Mesusama porque pensó que siendo mi estado tan grave no mejoraría aunque recibiese su yorei 1 o 2 días. En ese momento, por teléfono, el señor Inoue, preocupado, quiso saber cómo estaba yo. Le respondí: hice un mal esfuerzo en las caderas y no me puedo mover. El señor Inoue me pidió que esperase un momento en la línea, pues iba a comunicárselo a Mesusama. Y él me mandó a decir que debía ir hacia allá inmediatamente. En aquel tiempo encontrar un automóvil era muy difícil, de modo que esperé un día entero. Desde la mañana hasta la noche estuve recibiendo llamados telefónicos en lo que me decían: es indispensable que venga lo más rápido posible. Con mucha dificultad conseguí un auto y fui al encuentro de Mesusama. Cuando llegué, fui llevado inmediatamente a sus aposentos. Transmitiéndome Yorei, él me dijo: realmente su cuerpo está muy débil. Si dejaba pasar una semana más, su vida hubiera corrido peligro. Esas palabras me dieron un gran susto. El Yorei que recibí en aquella oportunidad fue tan largo y transmitido con tanto amor que yo no sabía cómo disculparme. Mesusama me enseñó que cuando las personas están en purificación, debo proceder de la misma forma que él. Cuán preocupado por mí quedó Mesusama en aquel momento. Él me dijo: por más alta que sea la posición de una persona que venga a pedirme Yorei, yo no le transmito. Pero si fuese una persona útil a la obra divina, haré todo por salvarla. Oyendo sus palabras tan llenas de cariño, no pude contener las lágrimas que brotaban en mis ojos. 10 días después, Mesusama me dijo: ahora no hay más peligro, estoy tranquilo. Preocupado por su estado hasta ayer, no pude dormir tranquilamente. En ese momento quedé tan agradecido, tan emocionado, que no conseguí decir una palabra de gratitud. Mesusama acostumbraba a decir: el hombre sufre cuando quiere mostrarse importante, pero cuando él es puro de gratitud, eso no acontece. Siempre que me acuerdo de esas palabras, me viene nítidamente a la memoria la gentileza de Mesusama cuando me salvó. Ante estos acontecimientos yo pensé: si se sirve con toda sinceridad, hasta una persona como yo, sin ninguna cultura e instrucción, podrá ser utilizada en la obra divina. Un miembro calificado. Completamente purificada. Mi primera esposa falleció en febrero de 1952. Antes de fallecer, tuvo una fuerte purificación. Un día fui a pedir a Mesusama que le transmitiese Yorei y dijo que se la llevásemos inmediatamente. Así hice, y él le transmitió Yorei durante un largo periodo. Durante 2 semanas, reservando algún tiempo de su atareadísimo día, Mesusama le transmitió Yorei a mi esposa diariamente. No obstante, el día 9 de febrero ella falleció. 2 días antes, como no tuviese ninguna mejoría, Mesusama me dijo: hoy voy a transmitirle Yorei bastante tiempo. Así le transmitió durante 1 hora y descansó un poco. Luego continuó transmitiéndole. Así desde la mañana a la tarde, mi esposa recibió Yorei 4 veces. En víspera de su muerte, ella no tenía apetito y respiraba con gran dificultad.
Meisusama, sin embargo, tomó de su propia comida unos fu camarones gratinados, y dejando de comerlos, se los ofreció a mi esposa que estaba a punto de morir. A pesar de la falta de apetito, consiguió comer todo y dijo con gran emoción: ¡qué delicia! Con lágrimas en los ojos estaba profundamente emocionada y agradecida. Cuando terminó de transmitirle el cuarto Yorei, Meisusama me dijo: todo lo que era necesario purificar fue purificado. No hay nada más que purificar. Así ya no tengo nada más que hacer. Vuelva a su casa, léale las enseñanzas y deje el resto en manos de Dios. El día 9, mi esposa falleció, profundamente agradecida, repitiendo innumerables veces: no hay en el mundo nadie más feliz que yo. Un dirigente del templo filial. El Yorei activa el trabajo del espíritu primario. Cierto día, después de transmitirme Yorei, Meisusama me reveló esta enseñanza. Cuando una persona recibe Yorei, el trabajo de su espíritu primario se torna más activo. Usted debe saber que en el ser humano existe la actuación de dos espíritus, el primario y el secundario. Recibiendo Yorei, el espíritu primario comienza a funcionar naturalmente sin que la persona tenga necesidad de oír sermones aburridos. Purificada el alma, la persona despierta al amor altruista y el deseo de salvar al prójimo y se torna feliz. Un miembro calificado. Mi cuerpo estaba cargado de toxinas. Este hecho ocurrió en 1940, cuando fui por primera vez a solicitarle Yorei a Meisusama. Él me observó durante algún tiempo y me dijo: usted parece ser muy fuerte, pues continúa viva, aunque su cuerpo esté cargado de toxinas. Me rehúso a transmitirle Yorei, pues usted tiene bastante salud. No pudiendo comprender el significado de estas palabras, pregunté: ¿cómo usted me dice que estoy llena de salud, si los médicos dijeron que solo tengo 1 año de vida a causa de la tuberculosis intestinal? Hasta llegué a hacer mi testamento. Entonces, él señaló hacia una taza llena de café y dijo: de la misma forma que esta taza está llena de café, su cuerpo está lleno de toxinas. Si yo le transmitiera Yorei, las toxinas saldrían de su organismo aún contra su voluntad. Y si ellas salieran, su cuerpo no lo resistiría. Así, yo creo que es mejor dejarlo como está. Y por ese motivo me rehúso a transmitirle Yorei. Entonces, yo le hice otra pregunta. ¿Pero por qué usted transmite Yorei a otras personas y rehúsa a transmitirme solamente a mí? Él me respondió: esas personas, además de ser del pueblo, ya fueron desahuciadas por los médicos. Siendo así, aunque permanezcan aquí, no nos traerán ningún problema, mientras que el grupo social al cual usted pertenece, la señora de que hablamos, su marido, era un alto funcionario de la Marina. La expresión grupo social se refiere a los militares. Para salvar solo una vida, aunque se trate de una persona de la alta sociedad que goce de gran prestigio, voy a tener que arriesgar la vida de decenas de personas. Por eso me rehúso a transmitirle Yorei. Pero yo insistí: no hay peligro de que yo les cause ese tipo de trastornos, pues ya fui desahuciado por los médicos y hasta ya llegué a hacer el testamento. Ante eso, Meisusama cedió y comencé a frecuentar todos los días su casa para recibir Yorei, un miembro calificado. Una simple expresión. Qué bueno, ¿no?
El hecho que sigue ocurrió el día 28 de septiembre de 1945, justamente el día en que iba a ser ofrecido un almuerzo a Mesuzama por parte de nuestra filial. En aquella época, cada filial acostumbraba a programar un almuerzo al cual Mesuzama era invitado especialmente. Yo fui hasta Hiratsuka a realizar las compras para el referido almuerzo. Con mucha dificultad encontré 2 pollos. Los compré y fui para Hakone. Luego de llegar fui a tomar un baño, pero al terminar sentí de repente un violento malestar que me hizo desvanecer. Uno de los dedicantes que se encontraba allí comunicó a Mesuzama lo que sucedía, y él vino inmediatamente para transmitirme Yorei. En ese momento le pregunté: ¿será que me pasan estas cosas porque tengo muchos pecados? Él me respondió cariñosamente: usted tiene permiso para estar vivo. No debe preocuparse. Todo eso es espiritual. Todas las enfermedades son así. Para recibir el perdón divino es necesario que la persona se esfuerce bastante. Esfuércese en los servicios de Dios. Enseguida corrigió su postura y entonó claramente la oración a Matsunorito. Era la primera vez que él la entonaba después de la instauración de la libertad religiosa al término de la guerra. Tomadas por sorpresa, las personas que se encontraban alrededor, sin contenerse, se arrodillaron. En el momento exacto en que la oración terminó, el dolor y el malestar que sentía en el estómago desaparecieron como por encanto. Cuando le dije a Mesuzama que el malestar había pasado, respondió: «Qué bueno, ¿no? Sus pecados fueron perdonados». Un miembro calificado. Nella fantasia esiste